Un saludo cordial, Jesús Casanova, y nuevamente desde el restaurante Barbatucas con Cita con la Cultura. Para nuestros televidentes que no han podido ver los programas anteriores, les recordamos ingresar al buscador en internet y escribir Cita con la Cultura, TV San Jorge, y ahí aparecerán esos programas pasados, fáciles de descargar, para que los analicen, etc. Les recordamos también a los televidentes las sugerencias, las opiniones que tengan sobre el desarrollo del programa, temas que de pronto no hemos considerado, que ellos consideren o los televidentes consideren que son interesantes de tratar en este espacio, que recordamos es de divulgación cultural. Pues háganoslo llegar allá en el complejo histórico, con Jesús Casanova, directamente a mi correo luisepaez@gmail.com. Manden noticas a través de las páginas de Facebook, notas internas, y con mucho gusto atenderemos todas estas proposiciones. Vamos hoy a tocar la segunda parte de la historia de las ideas políticas. En el programa que hicimos pasado se nos quedó por asuntos de tiempo, como siempre nos ocurre, y nos disculpan nuestros televidentes, pero el tiempo es oro y se nos va volando, no alcanzamos a tocar los temas como quisiéramos. Se nos quedó, digamos, pendiente la historia de las ideas socialistas en el mundo y su llegada a Colombia. También se nos quedó por fuera esa circunstancia de cómo llegan, al llegar a Colombia las ideas, cómo se transforman desde en momentos en que estamos a punto de lograr la independencia y su desarrollo hasta los partidos tradicionales, luego los partidos de izquierda y las expectativas que tenemos hoy en día. Entonces, Jesús, comencemos de verdad. Listo, Leonardo, muy buenos días, gracias por esta invitación. De verdad es un placer tener la posibilidad de compartir contigo todas estas ideas, todos estos elementos que de una manera u otra ayudan a que la gente, por lo menos, entre en un proceso de reflexión sobre quiénes somos, qué somos, de dónde venimos y sobre todo para dónde vamos. Lalo, hablando de socialismo, la verdad es que este fue una respuesta al momento en que surge el llamado capitalismo salvaje, al momento en que surge ese capitalismo de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, en donde estamos hablando de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? En donde prácticamente todo era válido, en donde el hombre era súper explotado. Estamos hablando de jornadas de 14 horas, 15 horas, hasta 16 horas, en donde los niños tenían que permanecer muchísimas horas en cuclillas debajo de las máquinas de hilar, de las hilanderas, enhebrando los usos. Y cuando esos niños llegaban a los 16, 17 años, eran personas físicamente deformes. Es decir, es la fase de la mayor explotación del hombre, por el hombre, salvo la esclavitud, claro está. Como respuesta a ese capitalismo salvaje, surgen algunos espontáneos, sobre todo en Francia y en Inglaterra, que piensan que desde la perspectiva de su ejemplo, de su vivencia, de dar lo suyo al servicio de los demás, eso puede, como por ósmosis, transmitirse a todo, ¿cierto? A eso lo llamamos socialismo utópico. Es el socialismo de Charles Fourier, de el conde de Saint-Simon, entre otros, personas adineradas que pusieron su empresa al servicio de sus trabajadores, bajo la premisa de que si yo comparto las utilidades con la gente, estas personas mejoran su calidad de vida, estas personas pues obviamente van a tener una vida más agradable, más placentera, mucho mejor, y eso va a ser imitado por otro y por otro, y la sociedad va a ser mucho mejor, en pocas palabras. Es un trasfondo muy cristiano, ¿no? Muy de compartir, Sí, muy humanitario, sin lugar a dudas. Perfecto, muy humanista, ¿cierto? Infortunadamente, Luis Eduardo, la avaricia, el individualismo es tan fuerte de que muchos no pensaron como ellos creían que debían pensar, sino que optaron por
No, señor, lo mío es mío, yo lo he trabajado y esto es mío, no lo voy a compartir con nadie. O sea que esto en la práctica fue un rotundo fracaso. Como contraposición a este socialismo ilusorio, soñador, utópico, como se le conoce, sí, nace el llamado socialismo científico, que oficialmente lo podemos ubicar en el momento en que Carlos Marx y Federico Engels publican un folletito, una cosa súper pequeña, que es el llamado Manifiesto Comunista. Estamos hablando de 1848. Es la fecha, digamos, oficial en que nace el socialismo llamado científico. Pero todavía es muy del grupito de los intelectuales. Esto no se ha expandido, esto no se conoce en las bases obreras, esto está muy en el campo de los intelectuales. Estamos hablando de la Europa del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, la época del ascenso y descenso de Napoleón y su familia, ¿no? De las revoluciones varias que se dan en Europa. En ese contexto, repito, nace el socialismo científico como respuesta al capitalismo, ¿no? Luego Marx escribe su obra cumbre, que es el Capital, en 3 tomos, aunque oficialmente él se le puede atribuir el primero y el segundo. El tercero hay ciertas dudas, que en buena medida Engels es más el autor del mismo, pero bueno, no vamos a discutir si es del uno o es del otro. El caso es que esa obra, que es la obra cumbre de Carlos Marx, es una crítica a la economía política. Básicamente es eso, crítica a la economía política. Y propugna una serie de tesis, una serie de principios en donde augura que la sociedad capitalista, por su propia contradicción, en la medida en que la producción capitalista de Luis Eduardo es colectiva, ninguno produce individualmente. La producción individual era en la época artesanal, era en la época medieval, era en la época previa al capitalismo. En el capitalismo no, todo lo producimos colectivamente. Uno hace una parte, el otro hace otra parte, el otro otra parte y el otro otra parte. O sea, el proceso productivo interviene muchísima gente. Luego es una producción colectiva, pero el usufructo, el beneficio de ese proceso productivo se queda en las manos del dueño de los medios de producción. O sea, se queda en manos del capitalista. Entonces, según Marx, ahí hay una profunda contradicción. Se produce colectivamente, pero se usufructa individualmente. Esa contradicción, de acuerdo al principio marxista, tendría que llevar tarde que temprano al capitalismo a una crisis. Y la respuesta sería una economía de tipo solidario, de tipo social, de tipo compartido, en donde todos fuésemos beneficiarios de todo lo que producimos. Esa es como la respuesta, ¿cierto? Pero eso está en la teoría. Y eso debe darse en un país en donde esté más desarrollado el capitalismo. Se suponía que tenía que ser Inglaterra y posiblemente Francia e incluso Alemania, pero jamás se podía pensar que esto podía ocurrir en un país tan atrasado, tan medieval como la Rusia zarista. Con la ortodoxia absoluta, Eso completamente. no cabía que allí pudiera ocurrir. Y curiosamente allí es donde nace, con la revolución de 1917, con la segunda, porque hay 2 revoluciones el mismo año, ¿no? La primera, la de la Duma, que jalona a Alexander Kerensky, y luego la que jalona a Lenin a finales de ese mismo año, la de octubre, noviembre, dependiendo del calendario por donde lo miremos, ¿cierto? Entonces, esa es la revolución propiamente que lleva al poder por primera vez las ideas marxistas. Y eso, Lalo, se riega como pólvora por todo el mundo. Eso se repite en Alemania con Rosa Luxemburgo, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Ella intentó un proceso revolucionario que a la larga pues fracasó en la llamada República de Weimar o Weimar. Y por toda América se regó eso. A Colombia llegan esas ideas socialistas, Lalo. Pues no es que lleguen, ya estaban aquí, pero cogen fuerza, digámoslo, en los años 20 del siglo XX. Es tal vez la época más rica en transformaciones, en cambios. Uno podría afirmar que la Colombia de los años 20 del siglo XX fue la época de transición de una Colombia rural, de una Colombia agraria, de una Colombia atomizada, si se quiere, a una Colombia unificada, a una Colombia pro camino hacia la modernidad, a una Colombia preindustrial, a una Colombia como la concebimos más o menos hoy, ¿cierto? Entonces, en esos 10 años que van de 1920 a 1929, Lalo, se producen grandes cambios en nuestro país. Uno de esos cambios es la expansión de las ideas socialistas.
¿A quiénes podemos atribuirle fundamentalmente esto? Hay una mujer que jugó un papel nodal en todo esto, que fue María Cano. Que entre otras cosas, hoy en día vuelve y aparece en la, digamos, en las agendas historiográficas nacionales. Estamos viendo que están haciendo exposiciones, están recuperando la memoria Histórica, sí señor. exactamente para mostrarle, sobre todo en una época donde la discusión sobre el género es tan importante, traer a colación como ejemplo para las jóvenes contemporáneas El papel, caso de, claro. de María Es que María Cano comienza su actividad social y política en Medellín. En ese Medellín de esas viejas casas gigantescas en donde vivían 10 y hasta 15 familias, cada uno en un cuartico, en dos cuarticos, compartiendo el patio, compartiendo la cocina, compartiendo el baño. En esas casas de inquilinato, ella entra a defender precisamente los derechos de esos inquilinatos, ¿no? Es como su primera fase. Y luego, en compañía de Raúl Maecha, un sindicalista vallecaucano, y de Ignacio Torres Giraldo, inician una especie de periplo, de gira por todo el río Magdalena, que era, en esa época, a principios del siglo XX, era toda la vida de Colombia. Todo giraba en torno al bendito río, esa era la arteria, pues. Entonces, a través del río Magdalena, ellos inician un recorrido visitando pueblo a pueblo, donde hay la posibilidad de algún desarrollo agrario o industrial, como en el caso de Barranca Bermeja, organizan a los trabajadores, surgen sindicatos, obviamente impulsando las ideas socialistas. Las huelgas, petroleras del 26 son jalonadas por ellos, y la famosa huelga de las bananeras de 1928 igualmente ellos la impulsan. Ese es como un primer paso de gigantes en el campo de las ideas socialistas, ¿cierto? Pero a la par que eso está ocurriendo, Lalo, en los años 20, también se está dando otro fenómeno. Y es que Colombia es objeto de una indemnización por parte de los Estados Unidos como producto de esa negociación que inició el general Reyes en su momento, tratando otra vez de acercarnos a Estados Unidos por la importancia de este como socio comercial. Entonces Estados Unidos termina reconociendo el daño que nos hizo, entre comillas. Gracias, hija. Y ese daño, Lalo, se refleja en que nos van a indemnizar con unos millones de dólares. Entonces nos ingresan en ese momento 25 millones de dólares. Es mucha plata, en ese era mucha plata. Y ese recurso, que es lo que llamamos la danza de los millones, ese recurso se destinó mayoritariamente a infraestructura vial. Se dedicó a mejorar las vías férreas, a abrir carreteras donde no había, y parte también de ese recurso se destinó a la contratación de unos gurús de la economía, eran los sabios del momento, norteamericanos, para que hiciesen un trabajo de campo en Colombia. Este grupo de economistas viene, analiza el país, mira todo cómo estamos, qué tenemos, qué no tenemos, qué nos falta, y como consecuencia de ello sale una serie de sugerencias. Una de ellas, el país está atomizado, dividido en provincias autárquicas, cada una autosuficiente, pues necesitamos un país centralizado, un país de verdad con organismos que controlen todo. Entonces nace el Banco de la República. Sugerencia y en efecto nació en 1923. Nace la Contraloría, Lalo, para que haya un organismo que revise, que fiscalice los recursos que el Estado gira a las regiones. Y nace la Contraloría. Se hace imperativo mejorar las vías férreas para conectarnos unos con otros. De esa época es que surge el famoso cable aéreo. La comisión de cables que claro, que debería comunicar a Gamarra con Cúcuta. Eso no se dio, eso se quedó, por falta de recursos apenas se quedó hasta acá, hasta Ocaña, ¿cierto? Entonces esos son los años, repito, más productivos, los años 20. Y el socialismo comienza a coger fuerza, el sindicalismo comienza también a coger fuerza, aunque todavía no es aprobado, porque recordemos que estamos en plena hegemonía conservadora. Claro. Que dura hasta el 30, ¿cierto? Y en esa hegemonía conservadora, pues no caben otros criterios distintos a los suyos, ¿no?
escasamente aceptan el liberalismo, aunque en el fondo ahora podemos tocar el tema, Lalo, el conservatismo y el liberalismo tienen las mismas raíces, Por ¿no? supuesto, Es eso el siempre mismo origen. Cosa que yo creo que de pronto no se entiende muy Ajá. bien, y nuestros televidentes deben pensar, a ver, analizar a fondo esto que estamos hablando aquí. Ambos beben de las fuentes de la Revolución Francesa, Sí, señor. y del liberalismo clásico. Correcto. Lo que pasa es que la alineación desde el punto de vista económico, social y religioso posterior Ajá. son las que hacen que exista una diferenciación muy clara, que es la que observamos incluso en pleno siglo XXI, cuando suponemos que ya se arreglaron las cargas del camino, resulta que todavía nos falta mucha carga por arreglar. Pero hay algo interesante hablando de la llegada de estas ideologías, también las ideologías, como mencionamos en alguna ocasión, son las que producen como un efecto práctico la aparición de los partidos políticos. Hay un factor importantísimo, cómo llegan esas ideas a la América Latina y a Colombia y cómo se popularizan, si pudiese emplearse el término, y es a través de las universidades. Claro. Y de las obras que llegaban al comienzo muy clandestinamente. Hablamos de la época de la colonia, no todo el mundo ni sabía leer ni le llegaban todos los libros. Claro, claro. Pero los debates en las universidades de Santo Tomás, del Rosario, en Bogotá, sí se daban los debates. Y las tertulias. Y las tertulias literarias, Claro, que fueron claro. fundamentales Sí, sí. para la divulgación del pensamiento político. Entonces, esos debates en las universidades bogotanas son los que permiten a provincianos, por decirlo de alguna manera, Claro. como José Eusebio Caro, como Francisco de Paula Santander en su momento, que venían de la provincia colombiana a estudiar a Bogotá, se enteraban a través de esos debates de lo que estaba ocurriendo en Europa, qué ideología había, y van tomando partido. Sí, señor. Claro, Saben claro. de la revolución norteamericana, lo que había ocurrido en Norteamérica, que hay un federalismo, que hay un centralismo, y van tomando partido, que son como los gérmenes de los partidos tradicionales. Porque inicialmente, antes del 20 de julio de 1810, vamos a usar el término partido no desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia, Sí. sino la inclinación más bien. A una determinada idea, Una sí. determinada idea. Estaban divididos los colombianos en los partidarios del rey y los partidarios de las ideas republicanas, sin haberse producido el golpe, Sí, sí. el grito de independencia. Se produce el grito de independencia y se logra, establecer, después de las juntas estas supremas, ya como un gobierno, el gobierno de las Provincias Unidas, y ahí toma partido ya los centralistas radicalizados en su posición y los federalistas radicalizados en su posición. Y sigue, con el correr del tiempo, la transformación de ese centralismo y federalismo en conservatismo y liberalismo. Es decir, esto es interesante porque toda esta evolución es la que nos lleva hasta el momento actual. Sí, señor, sí, Lalo. Al tenor de lo que estás comentando, esta divergencia, digámoslo, entre la forma particular de aplicar lo que viene de la Revolución Francesa, que es la triple división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, en contra del autoritarismo monárquico, que era lo que tenían allá, ¿cierto? Entonces, esa es como la esencia, esa es la razón de ser de la democracia, tal como la concebimos. Y en eso están de acuerdo liberales y conservadores. Ahí no hay ninguna diferencia. En la aplicación del modelo de economía, están de acuerdo ambos. Ambos son partidarios del llamado capitalismo o liberalismo económico. Entonces, ¿cómo ves, Lalo? Tanto el liberalismo como que nace en el 48 con Ezequiel Rojas, con el escrito de Ezequiel Rojas, pues, y el conservatismo que nace un año después de la pluma de nuestro coterráneo José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez. De esos dos partidos, los dos se nutren del liberalismo económico, como lo acabaste de decir hace rato, y se nutren de la triple división de poderes, o sea, de la llamada democracia occidental. ¿Qué carajo es lo que los separa uno de otro? ¿En qué se diferencian? En que unos son más cercanos, digámoslo, al llamado estado en que han venido usufructuando ellos, el status quo, dejar las cosas quietas.
Hombre, si las cosas están marchando bien, pues sí, claro, marchan bien para ellos. Pero si están marchando bien, ¿para qué la vamos a cambiar? Sencillo. Entonces, dejemos las cosas como están. Deje eso así, en pocas palabras, ¿cierto? Uno mira después del grito de independencia y uno ve que los cambios fueron nimios, insignificantes. Prácticamente las estructuras coloniales siguieron incólumes, se mantuvieron igual. Hasta la misma esclavitud se mantuvo, ¿cierto? Vino medio a cambiar con la Constitución de Cúcuta, la libertad de partos, y definitivamente cambió en el 51 cuando... Hasta el 51 Sí, prácticamente, 51, que sale correcto. la ley de manumisión. Exactamente. Entonces, las cosas no cambiaron, Lalo. Ese partido que es más de conservar las cosas, de mantener las cosas como están, pues lo conocemos como el Partido Conservador. Los liberales, como su mismo nombre lo indica, liberal, libre pensador, son aquellos que están dispuestos incluso a cambiar su modo de pensar si hay una tesis más fuerte que supere la suya, ¿cierto? En el fondo esa es la diferencia, ¿cierto? Pero por lo demás, lo mismo. Entonces, desde que nacen, los liberales, por ejemplo, dado ese carácter de libre pensador, pues nunca van a estar unidos, nunca van a ser homogéneos, nunca va a ser monolítico, nunca. Porque es una amalgama, es un abanico de 180 grados, ahí cabe de todo. Cabe desde la posición más extrema, cercana a la llamada derecha, como la posición extrema más cercana a la llamada izquierda, eso ahí cabe de todo, ¿cierto? En un comienzo salen los partidarios del libre comercio, sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Sin ningún tipo de impedimento, sin ninguna portapiza. Es decir, que usted como comerciante pueda sacar sus productos o al revés, entrarlos. Y eso no implica pagar ningún arancel, ningún impuesto. ¿Eso a quién beneficia? Claro, a los comerciantes, obviamente, gracias mía, a los comerciantes. ¿A quién perjudica? A los que elaboran los mismos productos aquí en nuestra tierra. Entonces, claro, vienen ya las contradicciones. Los artesanos a rechazar esa posición y los comerciantes a pelear por la misma. Eso sale del mismo momento en que el Partido Liberal surge. Hablamos de Golgotas y Draconianos. Pero con el correr de los tiempos esto se agudiza. Y la agudización llega después de la Constitución de Río Negro, después de 1863, cuando nace el llamado radicalismo liberal, el Olimpo liberal. El Olimpo liberal. En donde, Lalo, es la época de mayor libertad que este país haya tenido. Es la época en que había libertad de opinión, libertad de culto, libertad de porte, fabricación y comercialización de armas al estilo norteamericano. Exacto. Un negocio y compraba un fusil. Lo mismo se podía hacer aquí en esa época. Libertad de salir y entrar del país sin ningún obstáculo. Libertad para comerciar lo que quisieras. Esa época, obviamente, ruptura de iglesia y Estado, que fue la época en que los bienes de la iglesia fueron subastados públicamente. Los bienes no necesarios para el culto, hago referencia, ¿no? Las iglesias y las casas curales se respetaron, pero lo que eran, digamos, haciendas, propiedades. Sí, las documentaciones son claras. Claro. Conventos que tengan menos de 8 curas serán suprimidos. Es decir, eso comenzó a aplicarse desde el año Eso viene atrás del 40, de José Hilario López. 39, vino esa época que fue cuando se tuvo la guerra de los supremos. Exactamente, Claro. la guerra de los conventillos. Sí. Pero ahí hay una cuestión interesante, porque estabas diciendo con mucha propiedad que a quién le interesaba ese libre cambio. Pues a los comerciantes. Y miremos el fenómeno de Ocaña. Revisando en estos días pasados la documentación de finales del siglo XIX, los periódicos, uno encuentra ahí claramente casas importadoras, un listado gigantesco de casas importadoras y exportadoras y la lucha que están dando los ocañeros para que no les pongan tanta talanquera en las bodegas sobre el río Magdalena que ya en ese momento pertenecían al Estado soberano del Magdalena. Estás hablando de las publicaciones del Club Ocaña. Del Club Ocaña, la revista mercantil, Sí, señor. que me parece interesantísimo porque ahí estamos mirando digamos, la dimensión del librecambio tan grande y también se nota la lucha que están dando los grupos de artesanos para que no les acaben con lo poquito que están construyendo. Sí. Esa es una época durísima, pero Lalo, la verdad es que duró relativamente poco. Porque uno cuando habla del periodo radical, históricamente lo ubica desde
desde 1863 con la Constitución de Río Negro y viene hasta la Constitución del 86, que es evidentemente conservadora y centralista. Pero no es así, Lalo. La verdad es que ese radicalismo liberal duró como tal, como radical, hasta la guerra de 1876-1877. Exactamente. Después de esa guerra, que la verdad es que la perdió el gobierno, la ganó la iglesia porque los sacerdotes, los curas, tomaron parte activa en ese conflicto, defendiendo obviamente su derecho a conservar otra vez el control, el monopolio de la educación. Y todos sabemos que un país que quien controla la educación controla todo, ¿sí? En un país como el nuestro. Hoy podríamos decir algo parecido, pero con respecto a la economía. Quien controla la economía controla todo, ¿no? Y la banca por eso es tan importante. Claro, por supuesto. Entonces, ese radicalismo va hasta el 77 de verdad. De allí en adelante ya sigue llamándose radical, pero ya no es tan radical. Y recordemos que del seno del radicalismo liberal sale el gobierno de Rafael Núñez, que fue el fundador de todo lo que viene después. El proyecto de la regeneración está más o menos, los presidentes del 77 hacia adelante, son presidentes liberales, pero el liberalismo que está conciliando con el Partido Conservador, y eso es lo que fortalece la regeneración, de tal manera que la Constitución se hace entre liberales y conservadores, todos apostándole al proyecto de la regeneración, contrariando el radicalismo liberal que definitivamente lo sacan del marco completamente. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, Lalo, y es el planteamiento que hacía Rafael Núñez. O es la regeneración o es el caos. Regeneración o desastre, algo así. Algo parecido, en un discurso. Algo parecido a lo de un señor gobernante reciente. Exactamente. Que hablaba lo mismo. O voy para el tercer periodo, esto se acaba, ¿no? Entonces la historia es como se nos repite, hermano. Hay algo bien importante y es, bueno, esto, como vimos, llega a América Latina, las ideas europeas, las ideas norteamericanas, y llega a Colombia, se forman los partidos, y en la Constitución del 91 hay se amplía el espectro de participación política, bueno, una cantidad incluso ya kilométrica de partidos y movimientos que incluso en su gran mayoría carecen de una ideología definida. Son no colchas de retazo, sino, para que con todo el respeto de nuestros televidentes, unos sancochos que uno no sabe exactamente qué es lo que quieren. El problema colombiano en este momento, con todo lo que hemos tenido de la violencia, la descomposición social, este tipo de cosas, está ameritando que se tomen medidas desde el punto de vista del ciudadano común frente al propio futuro de Colombia. Porque, como también lo hemos repetido en otras ocasiones, los llamados partidos políticos se han vuelto empresas económicas que operan durante los procesos electorales, viven de alimentar la angustia de la clientela. Y casi cuasi familiares. Exactamente, cuasi familiares, es decir, es una cosa impresionante. Entonces la reflexión en este momento, Jesús, ¿qué va a pasar con Colombia en estas condiciones que tenemos? Aquí, por supuesto, recuerden los televidentes que no estamos haciendo proselitismo de ninguna índole, sino trasladándole la pregunta esa al pueblo ocañero. ¿Qué va a pasar con Colombia si el ciudadano no adquiere una conciencia plena de lo que está ocurriendo en este momento? ¿Qué es lo que más le interesa al país, al pueblo colombiano, desde el punto de vista económico, político, social, cultural, educativo, etcétera? ¿Qué será lo que le viene a Colombia? Es decir, no lo podemos resolver nosotros acá, pero sí es importante que la gente piense en esto. Pero sí podíamos, Lalo, aprovechar este momento que estamos tocando este tema en particular, llamar un poco, como lo acabas de decir, a la reflexión sobre cómo es posible que cada que hay una campaña política, los candidatos X o Y, del partido que sea, salen a despotricar del anterior gobernante, salen a decir que esto está caótico, que esto está acabado, que esto no sirve. Pero por Dios, si no sirve, Luis Eduardo, son ellos. Nadie distinto a ellos ha manejado este país durante 200 años. Entonces, no hemos tenido la experiencia en Colombia de un modelo de gobierno distinto para poder comparar y decir, hombre, sí, este modelo no sirve este. Pero no, aquí hemos tenido siempre el mismo modelo
durante 200 años han sido los mismos que nos han gobernado. Es correcto. Pero si está mal por ellos. Es más, ni siquiera, y los televidentes, por favor, miren la televisión, lean la prensa nacional y vean y escuchen la radio. No encontramos un solo planteamiento que esté respaldando un proyecto de Estado y un proyecto económico. No existe. Bueno, el tiempo, como siempre, se nos fue, digamos, egoísta, como siempre con nosotros. Muchas gracias a los televidentes por estar pendientes de nosotros y nos vemos el próximo martes. Claro.